das más. Quizás no imaginas la fuerza que está en tu interior. Das más, no esperes que broten solo bajo presión. Das más, no pierdas tiempo, vamos, ponte al timón. Das más, tu empeño abriendo paso a tu corazón. Das más, ya de huello con las maldiciones. Das más, pon el sello de tus emociones. Arranca dependencias, impotencias, abstinencias, tanto enojo, hinojos, hinojos, hinojos. Das más, hinojos, hinojos, hinojos. Das más, das más. Hola, ya está comenzando una nueva emisión de Das Más y con el programa de hoy estaremos saludando un aniversario más de ese gran revolucionario que fue Ernesto Guevara de la Serna, nuestro querido Che. Así es, Amanda, que aunque nació en Argentina, vivió y luchó en Cuba, así como en otras tierras. De esta forma se convirtió, gracias a sus ideales, en ciudadano del mundo. Hoy nos estaremos acercando al quehacer de jóvenes que se dedican al estudio de la vida y obra de Che Guevara. Un trabajo para las actuales y futuras generaciones, tanto dentro como fuera de Cuba. Bueno, entonces ya comenzó Das Más. Recuerda que esta también pudiera ser tu historia. Compañeros. Vamos. Son los sueños todavía los que tiran de la gente como un imán que los une cada día. No se trata de molinos, no se trata de un picote, algo se templa en el alma de los hombres, una virtud que se eleva por encima de los títulos y nombres. Y ahora nos encontramos en la sala de lectura y nos acompaña la joven investigadora Daina Rodríguez. Daina, quien es además responsable de los talleres comunitarios. Bienvenida a Das Más. Muchas gracias. Qué bueno tenerte con nosotros. Bueno, Daina, cuéntame, ¿cómo y con qué objetivo se creó este centro? A ver, el Centro de Estudios Che Guevara surge inicialmente como archivo personal del Che en el año 1984 para la organización, transcripción, catalogación de todos los documentos que conservaba la familia y que había escrito el Che en su vida y se habían escrito sobre él. Posteriormente, ya cuando se había avanzado en este proceso de transcripción, se imaginarán que el Che, además con la formación de médico que tenía, la letra no era muy fácil de entender y además de eso, si tenemos en cuenta que escribía en lugares no aptos, por ejemplo en la guerrilla, en momentos de breves momentos de descanso, la letra era compleja, por eso ese proceso duró tanto tiempo. Además también de recepción de documentos que estaban en otros lugares. Después de ese proceso, en los años 90, se aprueba entonces la ampliación y la creación ya no solo como archivo personal del Che, sino de Centro de Estudios Che Guevara. Aprendimos a quererte desde la histórica altura, donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. La política del centro siempre ha sido mostrar al Che a través de sus propias palabras. Él tuvo una virtud, un hábito, durante toda su vida, que era escribir todo lo que le acontecía. Primero en los diarios de viaje y luego en los diarios de campaña, que reescribía, arreglaba y demás. Por eso, la mayor parte de los 25 títulos que se irán incrementando, que forman parte del proyecto editorial, son textos del Che. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Por ejemplo, aquí te puedo mostrar Notas de viaje. Es el primer diario que él escribe, ya reescrito en forma de crónica después de su primer viaje por América Latina. Y luego aquí tienes, por ejemplo, el diario de un combatiente, que es el primer diario de campaña que escribe el Che durante la guerra en Cuba, que después, bueno, es el que se convierte en Pasajes de la Guerra Revolucionaria, que es el que recibimos en la escuela una vez que nos graduamos. Eso es un poco el sentido del proyecto editorial, y algo muy importante, que es que este archivo que se conservó en el centro forma parte desde el año 2013 del Registro Mundial Memoria del Mundo de la UNESCO. Eso es importante. En Cuba solo 3 archivos, solo 3 colecciones tienen esa condición.
los noticieros y CAI latinoamericano y la obra en general de Santiago Álvarez, las obras completas y la documentación de José Martí y la colección Vida y Obra de Ernesto Che Guevara que atesoramos en nuestro centro. Hay una primera parte que es muy importante para comprender su obra, que es la de la infancia y la juventud. Y esa fue la primera investigación, las 4 etapas de su vida, cómo delimitarlas, qué acontecía en ellas y después todo su sistema de pensamiento, desde los intereses que tuvo en la filosofía hasta las proyecciones económicas han sido motivos de investigación. El proceso de búsqueda de los restos en Bolivia también fue una de las investigaciones que se desarrollaron desde el centro, desde un punto de vista sociohistórico. También la manera en la que se formó el Che como guerrillero, sobre todo en la campaña de las villas, como un guerrillero atípico, quizás más humanizado que la típica imagen del combatiente, además un guerrillero siempre cargado de libros, que eso es siempre muy singular en su figura, hasta ya investigaciones, por ejemplo, que sustentan el proyecto comunitario, que es cómo el legado teórico y práctico del Che se puede aplicar para trabajar con las nuevas generaciones. Aquí nacen 2 de sus hijos, aquí crece la familia, aquí reciben la visita de Celia, pero también la visita de dirigentes latinoamericanos que llegaban a Cuba para asesorarse o para vivir lo que estaba sucediendo con la revolución. Y entonces una de las curiosidades es que en la casa se conserva tal cual él lo dejó el despacho que él tenía para recibir esas visitas. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Hoy en Das Más se está abordando sobre una figura significativa de la América Latina. Como me siento tan identificada con el tema, se me ocurre comentarles sobre una foto que le hiciera Alberto Korda a Ernesto Che Guevara, a la que él tituló Guerrillero Heroico, y es una de las más famosas del mundo. Fue tomada durante los funerales de las víctimas del sabotaje al barco La Cubre en marzo de 1960. Impresiona por su solemnidad, con su chaqueta verde olivo cerrada, con su boina negra y la estrella dorada. Es una de las imágenes más reproducidas en el mundo, tanto en su original como en sus variantes, que reproducen el contorno de su rostro. Seguiremos adelante, como junto a ti seguimos, y con Fidel te decimos, hasta siempre, comandante. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Aquí dejo lo más puro de mis esperanzas de constructor y lo más querido entre mis seres queridos. En los nuevos campos de batalla llevaré la fe que me inculcaste, el espíritu revolucionario de mi pueblo, la sensación de cumplir con el más sagrado de los deberes. Dejar este papel que suena, que se rompe por ti, porque viva la noche aquella, la montaña en mi rostro y en tu nombre. Dejar este papel para ganar, tratar de ganar un poco del amor que te crece en estas calles, porque el amor se busca, Che, como la carne de res y las estrellas, y porque hay cosas que tenemos que hacer de cualquier modo, con el filo de la espada o emborronando cuartillas. Y es un honor para todo el equipo del programa y para mí particularmente recibir en esta ocasión a Leida Guevara March, doctora en medicina, escritora y además hija del legendario Ernesto Che Guevara. La recibo con las buenas tardes. Bienvenida a Das Más. Muchas gracias. Parece que vamos a tener una reedición de 3 de los títulos del Centro de Estudios Che Guevara en la próxima Feria del Libro. Por eso es muy buena noticia porque también está dedicado a los jóvenes. Así es. ¿Pudiéramos comentar un poco acerca de los títulos? ¿Cómo se llaman estos libros? Por ejemplo, Soy un futuro en camino. Este es un libro muy lindo con páginas en colores, muy bien diseñado y tiene cosas que él fue escribiendo desde muy joven hasta ya siendo un adulto. Por ejemplo, esta que te muestro son facsímiles de 2 postales que él mandó a sus hijos, a Camilo y a mí.
Y es muy lindo, es muy tierno cuando el papá te manda esas cosas. Después tenemos varios más. Mira, este, que también se va a reeditar, Mis sueños no tendrán fronteras, es un libro hecho precisamente para que los jóvenes aprendan a conocer al Che. Es decir, viene desde los primeros escritos de su juventud y va pasando por todas las etapas de su vida. Y es muy cerca de los jóvenes, porque él era muy joven en esa época. Y por último tenemos este, que es El Che habla a la juventud. Ya fue editado varias veces, pero es un libro que nunca uno se cansa de leer, porque son escritos específicamente a los jóvenes, discursos. Él siempre trabajó con los jóvenes y siempre se preocupó mucho. Acuérdate que él decía que los jóvenes son la arcilla maleable donde se puede forjar al hombre nuevo. Yo creo que les va a gustar muchísimo, van a poder disfrutar de una linda lectura. Hombre sin apellido, un poco de piedad te pido. Hombre, hay todavía que un tanto más allá está el día. Y ya estoy de regreso. Sigo acompañada con Daina y por supuesto ahora se suman a la conversación Ale y Otto Alejandro, quien es diseñador y especialista en comunicación del centro. Bienvenido, Otto, a Das Más. En un primer momento Daina hacía referencia a que el centro tiene dos coordinaciones, ¿es así? Sí. Ella se refería a la parte científica e investigativa y quiero que nos comentes ahora de qué se tratan los proyectos alternativos. El centro ha desarrollado hasta el momento 3 multimedias, una sobre la búsqueda y hallazgo de los restos, otra sobre el Che como ciudadano del mundo, un poco más general sobre su vida, y la tercera y última que hemos desarrollado ha sido sobre 100 sucesos en particular de la vida y obra de Ernesto Che Guevara. Qué bien, bueno, me decías fuera de cámara hace unos instantes que eres graduado del ISDI, ¿es así? Estando en tercer año de la carrera me vinculé con el centro como diseñador y comencé a realizar productos editoriales que necesitaba el centro para la divulgación. Y desde ese momento he sido un poco que el artífice de la realización editorial y gráfica del centro de estudios. Los proyectos alternativos tienen también dentro de su haber proyectos comunitarios, porque desde el año 2000, cuando el centro amplía sus funciones como centro ya gestor del trabajo comunitario, era una necesidad trabajar con los niños que rodeaban nuestro entorno. Entonces se crearon estos talleres de creación infantil un poco ligados o vinculados a facetas de la vida del Che, porque siempre se estudiaba el Che desde la escuela como el guerrillero heroico a partir del 59 o su vinculación a la lucha guerrillera en Cuba, pero se obviaba una parte que para el centro es fundamental, que es la parte de la infancia y la juventud. Y dijo el Che legendario, como sembrando una flor, al buen revolucionario solo lo mueve el amor, solo lo mueve el amor. Y ese es un poco el espíritu de los talleres. Entonces tenemos el taller de ajedrez, que como verás yo no vengo mucho. Bueno, yo lo estoy pasando ahora. Sí, tenemos el taller de ajedrez porque el Che era un amante del ajedrez. No solo fue muy buen jugador, sino que además fue uno de los dirigentes revolucionarios que más impulsó la práctica de este juego desde las primeras edades. Pero también tenemos un taller de pintura. Sí, aquí tenemos ejemplos, ¿no? Sí, así mismo. Muy bonitas las estampas, ¿cierto? Y damos también un taller de cerámica, porque el Che fue un amante desde su juventud durante los viajes por América Latina de las culturas precolombinas. Y además una curiosidad es que Camilo Cienfuegos, cuando joven, estudió escultura en la Academia San Alejandro en un curso por trabajadores. Así que este taller nos permite hablar desde la juventud de estos dos hombres para llegar a la amistad que surgió
entre ambos. También tenemos un taller de medio ambiente, tenemos un taller de dibujos animados, que ese realmente es uno de los más atractivos para los niños. Queridos, con un pie en el estribo, un abrazo enorme, Atlántico. Estuve toda la tarde tirándole bolas de nieve desde el Monte Blanco, pero había bruma y no pude ver bien a Cuba. ¿Les llegó alguna? Un abrazo a todos, más un beso a mamá. Che. Yo quisiera preguntarte ahora qué significa para ti como joven, como coordinadora también de estos proyectos, enfrentarte a ese público, trabajar para ese público y hacer que ellos te entiendan, puedan decodificar todos esos mensajes que tú le mandas y al mismo tiempo ponerlo en práctica para que, bueno, después sean mejores jóvenes, por supuesto. Sí, nosotros de hecho siempre decimos que la premisa de los talleres es que los niños alcancen eso que quería el Che para sus hijos y que les dejó en la carta de despedida, que era ser siempre capaces de sentir en lo más profundo cualquier injusticia cometida contra cualquiera en cualquier parte del mundo. Por eso en los resultados ustedes no ven siempre al Che representado. El Che está en el proceso. Cada nuevo grupo es un desafío nuevo porque cada niño tiene características disímiles, vienen de hogares diversos y además algo importante es que entran voluntariamente al taller, pero están entrando a algo desconocido, algo que no han practicado antes en su vida. Cuando uno estudia desde la teoría cómo trabajar con niños o cómo hacer talleres de creación, siempre se parte de la idea de que todo está ahí, están todos los materiales a la disposición, están todos para hacerlo y la realidad es otra completamente distinta. Y eso es una de las enseñanzas también del Che, buscar alternativas. Entonces los trabajos, por ejemplo, que ves aquí, ven, no teníamos tantas temperas y lo que se trabajó fue con materiales distintos, ¿no? Se trabajó con cartulina, se trabajó con papel y los cartones son cartones también reciclados para que ellos aprendan que no solo se trabaja con los materiales propios de las artes plásticas, sino con otros materiales que pueden estar también a su disposición. En el Atuaire de hoy quiero comentarles sobre diarios de motocicleta. Diarios de motocicleta es una película biográfica basada en los diarios del Che Guevara y Alberto Granado, protagonizada por Gael García Bernal y Rodrigo de la Serna. Clavo mi remo en el agua, llevo tu remo en el mío. Creo que he visto una luz al otro lado del río. Trata acerca del viaje realizado en 1952, inicialmente en motocicleta a través de América del Sur. Durante el desarrollo de la aventura, el Che se descubre a sí mismo, transformado por sus observaciones de la vida de los empobrecidos campesinos indígenas y las injusticias a los que estos se enfrentan. Película esta ganadora del Oscar en el año 2005 a la mejor canción original Al otro lado del río de Jorge Drexler y con 21 premios internacionales más. No todo está perdido, tanta lágrima y yo soy un vaso vacío. Oigo una voz que me llama, casi un suspiro. Rema, rema, rema. A Jorge Drexler, compositor e intérprete, se le pidió no cantarla durante la ceremonia. En su lugar fue interpretada por Antonio Banderas y Carlos Santana. Sin embargo, cuando Drexler subió al escenario a recibir el premio, en lugar de dar un discurso, cantó la canción durante 30 segundos. Al otro lado del río. Aprovechando que tenemos el placer de tenerla en el programa, ¿por qué cree usted que el pensamiento, que el legado, que las ideas de Ernesto Che Guevara aún están vigentes, sobre todo en las juventudes de izquierda en el mundo? Mira, yo tenía el privilegio de ir a muchos lugares del mundo y los jóvenes lo tienen siempre muy presente, a veces simplemente en camisetas, otras en banderas de combate, pero siempre el Che está ahí. Es decir, es como si fuera un símbolo de resistencia. Y es muy interesante porque cuando empiezan a leerlo, empiezan a profundizar, se dan cuenta que este hombre vivió para mejorar nuestras vidas. Y en definitiva es eso lo que todos queremos, vivir mejor.
pero claro, hay que llevar a la práctica las cosas que este hombre nos fue enseñando. Y los jóvenes siempre son los más frescos, los más valientes, los que tienen las neuronas, digamos, más hábiles para poder buscar soluciones. Y el Che estimula esto, estimula precisamente a que los jóvenes sean de verdad las personas más importantes en cualquier proceso revolucionario. Y entero y mutilado, furiosamente a besos te doy mi corazón travieso. Hombre, hombre sin muerte, la noche respiró tu suerte. Hombre de buen destino, y hay luces puestas en camino. Así que imagínate tú la vigencia que puede tener. Así es. Bueno, Aleida, muchísimas gracias por haber compartido estos minutos de su tiempo con todo el equipo del programa. Le deseamos éxitos en estas publicaciones y ojalá nos volvamos a encontrar muy pronto para seguir conversando de estos asuntos o de otras historias que también pueden ser del interés de nuestros televidentes. Muchas gracias. Nosotros hacemos una pausa y nos vemos en un rato. Dijo Guevara el humano que ningún intelectual debe ser asalariado del pensamiento oficial, debe dar tristeza y frío ser un hombre artificial, cabeza sin albedrío, corazón condicional, mínimamente soy mío, ay, pedacito mortal, ay, pedacito mortal. Desde el cono sur y venías desde antes con el amor al mundo bien adentro. Fue una estrella quien te puso aquí y te hizo de este pueblo. De gratitud nacieron muchos hombres que igual que tú no querían que te fueras y son otros desde entonces. Después de tanto tiempo y tanta tempestad, seguimos para siempre este camino largo, largo, por donde tú vas, por donde tú vas. El fin del siglo anuncia una vieja verdad. Los buenos y los malos tiempos hacen una parte de la realidad, de la realidad. Oh, oh. Yo sabía bien que ibas a volver, que ibas a volver de cualquier lugar, porque el dolor no ha matado a la utopía, porque el amor es eterno y la gente que te ama no te olvida. Tú sabías bien desde aquella vez que ibas a crecer, que ibas a quedar, porque la fe clara limpia las heridas, porque tu espíritu es humilde y reencarnas en los pobres y en su vida. Después de tanto tiempo y tanta tempestad, seguimos para siempre este camino largo, largo, por donde
dónde tú vas. El fin del siglo anuncia una vieja verdad. Los buenos y los malos tiempos hacen una parte de la realidad, de la realidad. Son los sueños todavía los que tiran de la gente como un imán que los une cada día. No se trata de molinos, no se trata de un picote, algo se templa en el alma de los hombres, una virtud que se eleva por encima de los títulos y nombres. Después de tanto tiempo y tanta tempestad, seguimos para siempre ese camino largo, largo, por donde tú vas, por donde tú vas. El fin del siglo anuncia una vieja verdad. Los buenos y los Por hoy ya se nos acabó el tiempo. Te esperamos la próxima semana a esta misma hora para seguir hablando de esos temas que tanto interesan a nosotros los jóvenes, por supuesto, mediante vivencias que también pueden ser las tuyas. Recuerda, si tienes alguna historia de vida interesante que quieras compartir, te sugiero que te acerques a nosotros. Puedes hacerlo a través de nuestra dirección de correo electrónico das.mastv@gmail.com. Recibimos noticias desde todos los rincones del país. Recuerda que siempre das más y quizá aquí pudieras encontrar tu historia. Nos vemos la próxima semana, ¿eh? No me faltes. Chao. Chao, un besito. Gracias por todo. Gracias. Das más, quizás no imaginas la fuerza que está en tu interior. Das más, no esperes que broten solo bajo presión. Das más, no pierdas tiempo, vamos, ponte al timón. Das más, tu empeño abriendo paso a tu corazón. Das más, ya de cuello con las maldiciones. Das más, pon el sello de tus emociones. Arranca dependencias, impotencias, abstinencias, tanto enojo, hinojos, hinojos.